La charla de hoy, primero de todo, va a ser para presentar el libro que he escrito, que se llama La Ley de la Liberación Emocional. Y que parece, ¿no? Vemos la ley, ¿no? Ya es otro libro más, ¿no? Sobre cómo generar abundancia en tu vida y todo esto. Pues en el fondo yo el libro lo hice un poquito como una forma de llevar conciencia a todo este tema, que creo que en los últimos años nos han vendido demasiadas motos, ¿no? Nos han vendido demasiado de abundancia, 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 y el secreto, y tendrás todo lo que tú quieras, lo vas a conseguir todo, y pum, pum. Y claro. ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha creado como la religión del yo, ¿no? Como que tu yo es Dios, y tu yo puede pedir todo lo que quiera, te puedes llenar la casa de mapas del tesoro con todo lo que quieres conseguir, y al final lo vas a conseguir para regocijarte de lo poderoso que eres. Entonces, el título del libro, que se llama La Ley de la Liberación Emocional, en el fondo lo que trato de hablar en este libro es que lo verdaderamente importante es que liberes, que te permitas que tus emociones fluyan y que se expresen y que te dejes ser lo que eres. Porque el sentido de esta existencia en la que estamos metidos, de este juego cósmico en el que estamos, ¿no? Yo siempre digo que es un juego, que es un chiste, porque imaginaros que estuviéramos jugando al ajedrez y tú supieras que con la otra persona que estás jugando, que también eres tú. A que no tendría ninguna gracia, ¿no? Jugar una partida contra ti mismo, ¿no? A veces hay alguno que lo hace, ¿no? Se pone en un lado, se pone en el otro, tal, pero a que no tiene emoción. Pues este juego cósmico de la existencia, en el que se pasa de la totalidad a la parte, ¿no? De un todo, se encarna en una pequeña unidad de conciencia y tiene que hacer el camino de vuelta a ser otra vez uno con la totalidad. O sea que es un camino de la totalidad a la parte y de la parte otra vez a la totalidad. Pues en ese juego vamos pasando por diferentes etapas. Y todas esas etapas son parte del juego. Es como si tú vas al colegio y no puedes decir, esta asignatura no me gusta, porque si no te presentas no vas a pasar de curso, ¿no? Pues la vida nos va presentando diferentes situaciones en las que se va revelando lo que somos, en el fondo, ¿no? Lo que decimos, el exterior es un reflejo del interior, ¿no? Pues eso que vemos fuera ayuda a revelar lo que hay dentro. Y para que yo pueda volver a ser uno con el todo, primero tengo que ver todo lo que hay dentro de mí y aceptarlo e integrarlo. Entonces, lo que verdaderamente puede cambiar mi día a día, mi exterior, es el cambio de mi interior. ¿Y cómo se cambian las cosas? Aceptándolas, llamándolas, amándonos y queriéndonos más a nosotros. En este libro enseño una técnica, que es la que enseño en mis cursos, que es el AFT, que es una técnica de autosanación que cualquier persona la puede aplicar con el mismo. Ahora mismo, yo empecé todo este mundo de las terapias, primero para curarme a mí, luego quise aprender a ser terapeuta para curar a los demás, ¿no? Es un poquito como el arquetipo de Quirón del sanador herido, ¿no? Que a través de tu propio dolor, tu propio sufrimiento, pues entiendes que las demás personas también sufren y te mueve a ayudar a los demás. Pero al final, en este momento en el que estamos, creo que mi labor más importante en estos momentos, y la de cada uno de nosotros, es dar herramientas a los demás para que cada uno sea el cambio que queremos en el mundo, porque el nuevo paradigma es autosostenible. O sea, el nuevo paradigma no está basado en relaciones de dominación y de dependencia, en las que uno explota al otro, como en el paradigma en el que vivimos hoy en día, sino que están basados en relaciones de igual a igual, en la que hay dos partes se juntan para crear algo mayor. Pero para que se pueda crear algo mayor desde la armonía, desde el orden, desde lo que verdaderamente es constructivo y es evolutivo, tiene que ser cuando esas dos partes son autosustentables. ¿Qué quiere decir? Que ninguna parte necesita a la otra parte, sino que ambas se pueden juntar, ¿no? O sea, si yo soy autosuficiente y ella es autosuficiente, si creamos algo juntos, lo vamos a hacer algo que sea provechoso para los dos. Si yo no soy autosuficiente y la necesito a ella, pues a lo mejor ella se podrá aprovechar de mí, de mi necesidad. Aunque en el fondo, si ella se tiene que aprovechar de mi necesidad, será porque ella tampoco es autosuficiente.
O sea, si los que llevan el poder, ya sean los Illuminati, los sionistas y tal, necesitan cada vez irnos sacando más y pincharnos más y cortarnos más libertades y subirnos más los impuestos, es porque en el fondo ellos tampoco son autosuficientes. Porque seguramente el problema lo tienen a nivel del tercero, del cuarto, ¿verdad? Pero ellos todo lo tienen en el primero, en el segundo, bueno, en el tercero también, ¿no? Están ahí enfocados en lo material, en el deseo, con que el vacío que tenemos todos en el fondo no es un vacío que se llene con cosas materiales, pues claro, no son autosuficientes y tendrían todo el oro del mundo y no serían autosuficientes, porque están buscando llenar algo con algo que no es. De la misma manera que digo yo que tú te puedes poner con la ley de atracción a saciar el yo, ¿no? Puedes ir de creador, lo que yo creo, lo creo, y lo voy a conseguir todo, ¿no? Trabajando el tercero, conoce mucha gente que hace viajes astrales, que trabaja con el ensueño para crear realidades, para sentir, ¡guau!, soy un Dios, soy todopoderoso. Y sí, la vida te dejará hacer eso durante un tiempo, porque está ese poder. Eso es la magia negra en el fondo. La única diferencia entre la magia blanca y la magia negra es que la magia blanca es la que se hace en beneficio de la totalidad. Y la magia negra es la que se hace en beneficio del yo. Todo lo que sea para satisfacer las necesidades neuróticas de nuestro yo, eso es magia negra. Porque es magia enfocada desde la falta de conciencia, porque estoy usando la magia desde la dualidad, sintiendo que yo, solo pienso en lo mío porque me sigo creando esa dualidad con el todo. Entonces, mientras que yo cree la dualidad, estoy en la inconsciencia, no estoy en la verdadera sabiduría. Por eso todos esos libros que prometen, pum, 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 lo que hacen es, vender humo, y claro, estamos en un momento, queramos o no, que hay mucha gente, pues claro, también con la crisis económica, que le digan que vas a poder conseguir todo lo que quieres de tal y cual, pues claro, ¿no? Por eso durante un tiempo han sido un boom esos cursos, ¿no? Y por un lado, también hay que tener en cuenta que todo lo que pasa siempre tiene un aspecto positivo, o sea, que haya pasado eso, en el fondo tampoco es malo, porque gracias a eso, pues mucha gente se ha hecho tan responsable, todo me lo creo yo, que bueno, muchas veces acaban sufriendo porque al final se siente culpable de todo lo que les pasa en la vida, pero bueno, siempre hay, como decía Antonio Blay, siempre hay dos caminos de aprender. Se puede aprender a través del discernimiento y se puede aprender a través del sufrimiento. El camino estrecho y el camino amplio, cada uno elige el que quiere. O sea, el proceso siempre es volver a ser uno con la totalidad, es alcanzar la liberación, dejar que nuestra conciencia se trascienda, es trascender el ego. Pero bueno, con que hay, ¿cómo se dice ahora? Es el determinismo y el libre albedrío. El determinismo, ¿qué sería? Es como el orden, es el propósito, que ya está escrito el propósito, ya está. Lo que pasa es que luego está el libre albedrío que es como que, hay un objetivo del que no te vas a librar, hacia ahí va tu conciencia, pero tú mientras tanto puedes ir jugando y puedes ir perdiendo el tiempo, volviendo a repetir lo de siempre, venga y una vez más te vuelves a pegar un cabezazo, pero bueno, es como el que repite curso, ¿no? Al final pues también se sacará el graduado al final, si no se rinde antes, ¿no? Pero bueno, cada uno a su tiempo, las claves están dadas, el orden está dado, el salto a la quinta dimensión que hablan todos, a la cuarta, como dicen otros, va a suceder. ¿Cuándo? ¿Será el año que viene? Puede ser, es probable, ¿no? Hay indicios, pero bueno, siempre hay como un libre albedrío. Sabéis que, aunque hay un orden previo, siempre hay, pues, como ese juego, porque todo es multidimensional y podemos irnos para un lado o para el otro de la Matrix, aunque al final el metaobjetivo final de todos los caminos es volver a esa totalidad. Entonces, digo que el camino evolutivo es volver a ser uno con el todo. Entonces, ¿cómo se juega ese rol en la vida? Yo voy a hablar, no sé si lo habéis visto antes por lo que he puesto en el vídeo, de lo del toroide y todo esto. Es que yo ahora, siempre que hable de lo que hable, siempre en mis conferencias voy a hablar
de la estructura fractal de la realidad y de los toroides. ¿Por qué? Porque que sea fractal, como digo siempre, quiere decir que hay una proporción que se repite en la totalidad. Fract es proporción y al es totalidad. Entonces, con que hay una proporción, hay un movimiento, una estructura dinámica de la realidad que se produce en todos los ámbitos de la realidad, pues puedo hablar del toroide para hablar de esto, puedo hablar del toroide incluso para venderos la Thermomix, porque todo, el toroide está en todo. ¿Y qué es un toroide? Bueno, pues un toroide es esto, ¿no? Sería como una rosquilla, pero podríamos dibujarlo también así. Y ese movimiento del toroide es un movimiento de dentro hacia afuera y un movimiento de fuera hacia adentro. Hay un movimiento desde el centro del toroide hacia afuera, que sería hacia el mundo de la materia, hacia el mundo de la forma. Y hay un movimiento de fuera hacia adentro. Esto sería la conciencia, podemos decir la mente. Esto es el punto cero. El punto cero es el punto de encuentro, es donde el principio y el final se encuentran, donde el yin y el yang se funden, donde el movimiento de explosión y de implosión se encuentran. Así funciona nuestro corazón. Se contrae, se vacía, envía la sangre por todos los tejidos y luego esa sangre con la información de los tejidos vuelve al corazón, se vuelve a llenar y tal. Pues la realidad se manifiesta así. El universo continuamente se está expandiendo y se está contrayendo. Nuestras células se expanden y se contraen. Nuestra respiración, nuestros pulmones se expanden y se contraen. Cuando algo vibra, decimos que todo está vibrando. ¿Lo habéis oído? Que todo vibra. Pues si todo vibra es porque continuamente, a cada instante, todo está saliendo y entrando en el vacío. Si esto es una frecuencia, el pico podríamos decir que es cuando estoy en la forma y el valle es cuando estoy en el vacío. Continuamente estamos haciendo eso, pum, 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 aunque nuestra mente no lo detecte. Es como en el cine, hay 24 fotogramas o no sé si hay 60, pero entre cada uno de esos fotogramas hay un vacío que no lo detectamos, pero está ahí. Y muchas veces debajo hay un anuncio de Coca-Cola o lo que sea, ¿no? La publicidad subliminal que nos deben meter por ahí. Vale, pues entonces, esto sería la estructura básica de la realidad. Y la realidad, como dice la teoría de los holones de Arthur Koestler, está formada por totalidades partes. Un holón, de holos, totalidad, es una parte que en sí es una totalidad, pero que forma parte de una totalidad mayor. O sea que si todo esto que os he dicho, la estructura básica de la realidad, ese fractal que se va repitiendo, como un juego de muñecas rusas, que hay una más pequeña dentro de otra más grande, dentro de otra más grande, dentro de otra más grande, pues podríamos decir que la realidad es como un juego de estos de agujeros. Esto podemos representarlo con el círculo. El círculo siempre ha representado el cero, y el cero es el vacío, es la nada, pero es el espacio también para que pueda salir todo, ¿no? Cuando nos hablan del campo cuántico, de las partículas virtuales, que no hay nada, pero está el infinito potencial de la realidad. Simplemente cuando el observador modifica esa realidad, crea algo, ¿no? Que dicen que el observador modifica lo observado. Pues ¿qué es? El observador, el campo de conciencia, la frecuencia que emite el campo neuronal del observador impacta en el campo cuántico y crea una realidad física aparente. Luego, lo que reflexiona el experimentador sobre lo que observa, pues generaría un nuevo patrón mental que vuelva a impactar en el punto cero y vuelva a generar una nueva realidad. Pues eso, aplicado al desarrollo personal de un individuo, es cada vez que yo tengo una situación en mi vida que me despierta a mí, pues yo tengo unos pensamientos sobre esa situación. Sabéis que en el fondo, más importante que lo que me pasa es cómo lo interpreto. A una persona la pueden echar del trabajo y lo puede ver como una oportunidad para buscar un trabajo nuevo, no pasa nada. A otra persona la pueden echar del trabajo y lo puede vivir, si aplicamos lo de Hammer, lo puede vivir como un conflicto de no poderse alimentar.
¿no? Porque ahora que me han echado del trabajo con la crisis, me voy a morir de hambre. Otro lo puede vivir como un conflicto de desvalorización, ¿no? Porque me han echado del trabajo porque no valgo, porque no me esfuerzo suficiente, ¿eh? Y la situación es la misma, simplemente que cada uno, también con la memoria previa de acontecimientos que fue viviendo esa persona, pues hará que lo interprete de una manera u otra, y según cómo lo interprete, luego experimentará unas emociones u otras. Entonces, cada vez que a mí me viene una percepción de la realidad, eso en mí provoca una respuesta emocional, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estamos llenos, ¿no? Sabemos que el ego, nuestra personalidad, se ha creado con todo lo que hemos ido mamando en nuestra educación, y en ello hay muchas creencias que nos han metido de si eres así no te voy a querer, pum pum pum, que hace que haya partes nuestras que no las amemos, que no las aceptemos y que las tengamos en la sombra. Pero con que el movimiento es un movimiento, el toroide se mueve con dos movimientos, uno de dentro a fuera y otro de fuera hacia adentro, uno de explosión y otro de implosión o contracción, pues cuando yo tengo un pensamiento que está en conflicto con lo que estoy experimentando delante de una situación en la vida, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que me reprima mi respuesta emocional, o puede pasar que la explosione, que la manifieste, pero que no me quiera reapropiar de ella. O sea, me la puedo reprimir, o la puedo sacar, pero no quererme responsabilizar de ella, decir, ay, pues yo soy así, tal y cual, ¿no? Entonces no lo vuelvo a implosionar. Con que no lo vuelvo a implosionar, no lo vuelvo a llevar al vacío, no lo puedo transformar. Llevarlo al vacío es amarlo. El corazón es el punto cero nuestro. Ahí todo vuelve, se integra, y ahí es donde está todo conectado con la totalidad, con el universo. Entonces, os pongo un ejemplo práctico para que podáis verlo. Una persona puede tener una creencia, en plan, si me enfado no soy bueno, no me merezco que me amen y tal, ¿vale? Eso podría llevar a que la persona, cada vez que alguien lo agrede o lo que sea, se reprimiera la agresividad y fuera de víctima en la vida, ¿no? Siempre hay de pobre de mí, porque claro, es que si saco el cabronazo que hay dentro de mí, no me van a querer, pues nos va a ir de víctima, y al final, pues ahí, ¿no?, doy lástima a los demás y me cuidan y tal. Claro, eso al final se convertirá en una víctima de la vida, esa persona. Eso en psicología se considera que la causa de mayoritaria de la depresión, según el psicoanálisis, es rabia. Ellos dicen hacia el padre, podemos decir que es hacia la autoridad, hacia el macho alfa que hubo en el nido donde se crió esa persona, que a veces ese rol lo ha hecho el padre o a veces la madre, ¿eh? Y esa rabia reprimida, claro, con que te desempoderas de tu propia fuerza para poner límites al final, de tanto ir en la víctima, que al final coges una depresión. Pero podría pasar otra cosa, podría pasar que esa persona, cuando se siente agredida, exprese su agresividad, entre en conflicto con la realidad, pero con que en el fondo no le gusta a él la agresividad, cuando se enfada, encima se enfada por enfadarse. Oye, es como un círculo vicioso, ¿no? Claro, con que él no se responsabiliza de su propia mala leche, cuando se cabrea, pues aún dice, no, es que el cabrón es el otro, el cerdo es el jefe, no sé qué. Claro, eso es falta de responsabilidad. En la medicina china, cuando habla del elemento madera, que tiene que ver con el hígado, con la rabia, cuando está mal trabajada esa energía, tiene que ver también con una falta de responsabilidad. Porque cuando yo echo la culpa a todos los demás de todos mis problemas y tal y cual, no me estoy haciendo responsable de mí mismo. Como he dicho ahora, en este momento en el que estamos, todos tenemos que ejercer la responsabilidad en nuestras vidas, dejar de ir de víctimas y trabajar la responsabilidad, que es nuestra fuerza, también es nuestra autosuficiencia, nuestra autosostenibilidad, es también la capacidad de desarrollar la autoestima, dejar de demandar amor y empezar a ser nosotros los que nos amamos y nos queremos completar profundamente, para que luego podamos compartir el amor con otras personas, pero no desde la dependencia, porque yo quiero algo que me dé el otro, ¿no? Una vez me dijo una frase de una, dice, el amor es cuando quieres darle a otro a eso que tanto le falta y que tú tampoco tienes, ¿no? Pues en muchas veces actuamos desde ahí, ¿no? Que vamos demandando algo que nosotros no somos capaces de darnos. ¿Cómo se lo vamos a dar a otros si no somos capaces de dárnoslo a nosotros mismos, ¿no?
Si queremos desarrollar el amor incondicional hacia todos los seres, primero tenemos que aprender a amarnos incondicionalmente a nosotros. Bert Hellinger, por ejemplo, dice que el hijo tiene que aceptar a los padres todo lo que le dieron los padres. Primero, en vez de exigirles a los padres, amarlos por todo lo que recibió de ellos. Y es un proceso que hay que hacer. Pero antes de yo poder amar a mis padres, tengo que amar lo que me provoca a mí el hecho que mis padres no me hayan dado amor como yo quería. ¿Entiendes? O sea, si yo estoy enfadado con él, cuando lo vea, si encima no me he permitido sacarle la mala leche que me despierta, pues cuando lo vea me va a ser muy difícil cogerle y darle un abrazo. Lo podré hacer, pero falso. No podré sentir amor hacia él. ¿Por qué? Porque si primero yo no he amado a mí mismo lo que está por resolver, claro, si yo tengo una necesidad básica que es sacar la mala leche que me provoca algo que me ha hecho una persona, si yo esa necesidad básica no me la permito experimentar, puedo hacer lo otro, pero no voy a conectar con la emoción. Que esto es lo que en terapia Gestalt se habla de que hay emociones primarias y secundarias. Las primarias son las emociones auténticas que nuestra alma, porque esto de aquí, este punto cero, este toroide, en el fondo es el campo. El campo es lo que yo soy. Es donde está toda la información que crea mi realidad, que crea mi manifestación física en este plano. Pues de ahí salen todas esas partes que yo, y para yo sanarme tengo que volver a esas partes al vacío. Entonces, si yo tengo una emoción primaria, ¿no? Tengo algo que tengo que experimentar, manifestar, expresar una emoción para luego volverla a impresionar y poderla trascender, si yo esa emoción primaria me la tapo con otra, pues nunca, aunque no estoy satisfaciendo la necesidad básica, pues eso se va repitiendo continuamente. O sea, esa situación se queda inconclusa, ¿no? Se llama en Gestalt, le llaman la Gestalt incompleta, ¿no? Pues es como si tú tienes ganas de comer y te fumas un cigarro, pues bueno, a lo mejor en el momento, pero te va a volver ganas de comer, ¿no? Porque no te has dado lo que verdaderamente tal. Pues si yo tengo que expresarle, tengo que sacar ahí la rabia y poderla manifestar para quedarme en paz y no lo hago, pues cada vez que vea a una persona se va a quedar esa sensación incompleta. Y con que aunque yo no lo manifieste a nivel de la forma, ese patrón mental de conciencia está en mí y está emitiendo, ya sabéis que a veces, aunque no lo manifiestes, el cuerpo está emitiendo esa información. Y esta información sí que tiene un efecto en la realidad que nos rodea, ¿no? Porque bueno, yo he dicho mucho del secreto de todo esto, y con esto no digo que no tengamos ningún poder a la hora de crear nuestra realidad, pero tenemos un poder que tiene más que ver con lo que sentimos y experimentamos que con lo que decimos. Yo puedo estar diciendo unas cosas como un loro, que si eso no lo acompaño de la vibración de mi sentimiento, de mi emoción, no va a tener ninguna fuerza. Tiene más fuerza la experiencia que la creencia. Aunque una retroalimenta a la otra, y en los sistemas biológicos el software, lo sutil, la conciencia, afecta al hardware, lo físico, las emociones y tal, y el hardware afecta al software. Hay una retroalimentación. O sea, ¿qué quiere decir? Que mi forma de percibir la realidad afecta a mi manera de experimentar la realidad, como el ejemplo que os he dicho antes, ¿no? Que podemos vivir una misma situación y según cómo yo la perciba, la voy a vivir de una manera o de otra, pero que también mi forma de experimentar la realidad va a dictaminar mi manera de pensar sobre ella. Por ejemplo, en personas que son muy sensibles, a veces, mira, yo por ejemplo tengo una parte que estoy muy abierto y muchas veces entro en resonancia con el otro, pero sin darme cuenta, y a lo mejor voy yo en el ascensor y me meto con el vecino que está con mala leche y luego salgo de ahí pensando mal de una persona, y es porque inconscientemente, ¿no?, he empezado a experimentar algo del otro, y claro, cuando mi mente detecta una sensación física desagradable, ¿no?, pues ya busca ella un pensamiento que esté en resonancia con esa experiencia que estoy teniendo. O sea, que tanto una creencia lleva a una experiencia como una experiencia lleva a una creencia. Pues entonces, si queremos evolucionar, por eso se llama tapping evolutivo, lo que tenemos que hacer es empezar a mirar, empezar a ver que lo de fuera es un reflejo de lo de dentro, y cada vez que yo vea que tenga un conflicto con ello,
La técnica que enseño yo es el EFT porque es una técnica que es muy fácil de aprender, que la puede aplicar cualquier persona sin necesidad de saber acupuntura, ni psicología, ni nada, y que va muy rápido porque a la hora de verdad trabaja 3 niveles del ser. O sea, por un lado, trabajamos el cuerpo mental. Lo mental es muy importante, ¿no? Si yo no tengo conciencia de que tengo un problema, no lo voy a poder solucionar. Trabaja el cuerpo mental, que es la parte cognitiva, nivel de creencias, de pensamientos. También trabaja el cuerpo emocional, o el astral, ¿no? El que lleven líneas más basadas en la psicología esotérica de Alice Bailey y otras ramas más esotéricas. El cuerpo emocional es el cuerpo astral. Y el cuerpo físico, etérico. El cuerpo físico, y el etérico es como la parte, es la dimensión energética donde están los patrones energéticos que ordenan y crean luego la realidad física, ¿no? El campo etérico, el éter es el elemento que permite el movimiento de los otros 5 elementos, que da espacio para que los otros 4 elementos se puedan manifestar. Y cuando hablamos del campo etérico, del campo acásico, estamos hablando de eso, de esa dimensión de la realidad donde están todos los patrones, todos los arquetipos que crean las formas que existen en este plano, ¿eh? Sería un poquito como donde están las plantillas, ¿no? Así como con un arquitecto antes de hacer una casa, primero hace el diseño, la plantilla de la casa, pues sería esa dimensión sutil de la realidad. Es sutil porque si cogemos a alguien aquí y hacemos una autopsia no podré enseñaros los meridianos, no vale la pena probarlo, pero sí que existe esa dimensión de la realidad. Y es la más importante a la hora de la verdad. Bueno, es una de las más importantes porque la medicina convencional solo trabaja a nivel sintomático, porque trabaja el físico pero no trabaja el etérico. ¿Y qué afecta al etérico? Pues el emocional y el mental. Y esto al mismo tiempo tiene que ver, aplicado al cerebro, tiene que ver con los 3 cerebros, que es el cerebro reptil, que es donde está la parte más instintiva, ¿no? La más arcaica, la más antigua, ¿no? Donde están la memoria filogenética, todos esos comportamientos que nos llevan a la supervivencia de la especie. El emocional tiene que ver con el mamífero, que son los mamíferos que ya se empieza a crear nido, relación ahí entre los miembros de la misma especie. Y el mental tiene que ver con el racional. O sea que cuando tenemos un problema interno, generalmente es porque hay una disonancia entre estos 3 cuerpos, entre estos 3 aspectos del ser, entre mis pensamientos, entre mis sentimientos y entre mis instintos. Para que una persona se pueda manifestar de una manera coherente, en el fondo sería para que la información que hay en el punto cero de cada uno de nosotros, en nuestro campo, que nuestro campo es nuestra alma, para que haya salud, el alma se tiene que expresar libremente en el plano de la forma. Pues para que el alma se pueda expresar libremente en el plano de la forma y poder integrar esa experiencia y seguir evolucionando, necesita que la mente, las emociones y los instintos estén alineados. Cuando yo siento algo que la mente no lo quiere, pues hay desarmonía. Cuando mi mente trata de controlar los instintos, bueno, controlarlos no, porque controlarlos en sí, manejarlos de una manera coherente, tal cual, tampoco sería malo. Lo malo es reprimirlos, ¿no? Por ejemplo, una mujer que está en el trabajo y un día, una mujer casada, y un día con un compañero de trabajo, pues no sé, se rozan y experimenta excitación. Y ya le viene el pensamiento, que estás casada, que no sé qué, pero ¿cómo puedes ahí ponerte cachonda con el tío este, que no sé cuándo? Lo empieza a vivir con culpa, ¿no? Porque tiene esa creencia, ¿no? A lo mejor se ha criado ahí en una familia muy católica, le han metido ahí muchas creencias de que tal y cual, ¿no? Y claro, cada vez que ve al compañero ese del trabajo, con que se despierta un instinto que no lo está integrando conscientemente, que lo está
rechazando, disociando, que hace que entre ella en culpabilidad con ella misma, pues cada vez que lo ve se pone más cachonda, ¿no? Porque como he dicho antes, cuando pasa algo o lo reprimes del todo o se potencia más, porque no lo estás asociando. Con eso no quiere decir que cada una se tenga que acostar con tus compañeros de trabajo, simplemente es cuando, o sea, somos animales también, hay una parte animal, una parte instintiva, que con, bueno, el roce dicen hacer el cariño, ¿no? Que podemos experimentar cosas, pero cuando tú lo experimentas es simplemente aceptar, decir, pues he experimentado esto, y no alimentarlo. El problema está cuando entras en conflicto con eso que has experimentado, que hace que esa parte tuya, de tu alma, de tu esencia, ese potencial tuyo que no quieres, con el que entras en dualidad, con el que tratas de rechazar, de llevar a la sombra, pues claro, la sombra tiene que volver a la luz para integrarse y trascenderse. Entonces, desde el inconsciente, la sombra nos va a ir manipulando, ¿eh? Aunque nos creamos que casi todo lo que hacemos lo hacemos de la conciencia, dicen que más del 90% de lo que hacemos lo hacemos inconscientemente, ¿eh? Como decía Gurdjieff, en el fondo somos robots, somos máquinas, estamos llenos de automatismos que nos controlan, aunque luego nosotros busquemos razones mentales para justificar el automatismo que acabamos de hacer. Y como decía Gurdjieff, para dejar de ser una máquina primero tenemos que aprender cómo funciona esa máquina, tenemos que observar esos automatismos que tenemos, ¿eh? Que sería la parte cognitiva que os he hablado, pero luego también hay que dejar que esa emoción se exprese, que ese instinto salga, no, como os he dicho, de una manera constructiva también, no quiero que todas seáis infieles con vuestras parejas, ¿no? No se esté haciendo ahí PNLs para que ahora haya aquí un despiporre, pero que sí que es un poquito de que cada uno pues aceptar las cosas como lo que son, sin alimentar a nada, experimentándolo y viendo que somos seres humanos, porque tenemos también una parte animal, una parte reptil, o sea que de vez en cuando podéis pegarle un bocado al compañero, no pasa nada, y que no por eso somos más o somos menos personas, sino al contrario. O sea, la vida tiene una gama de tonalidades que hay que incluir, hay que llevar al corazón, hay que amarlas para poderlas trascender. O sea, todo tiene sentido en el plan en el que estamos. Entonces, cuando aplicamos el tapping, lo que hacemos es trabajar en los meridianos de acupuntura. Vamos tocando los diferentes puntos de acupuntura, 14 puntos, cada uno tiene que ver con uno de los 14 meridianos principales, y lo que hacemos con eso es desbloquear los meridianos. ¿Para qué? Para que la emoción se pueda liberar, porque en el fondo emoción quiere decir emoción, de energía y emoción de movimiento. O sea que cada vez que yo experimento unas emociones, eso se transforma en un movimiento energético, que si esa emoción puede ir desde el vacío al mundo de la forma y luego volver como toma de conciencia, aprendizaje, experiencia, para que yo evolucione, se cierra el ciclo y podemos acceder a una nueva escala de la realidad más inclusiva, más trascendente. Cuando eso no se completa, esa energía, toda la energía que no se expresa en el plano de la forma, se queda reprimida y comprimida en el cuerpo y al final pues acaba provocando problemas en el sistema de meridianos del organismo, que es por donde fluye esa energía, porque como nos enseña la medicina china, con la teoría de los 5 elementos, cada uno de esos 5 elementos tiene que ver con 2 meridianos del cuerpo y al mismo tiempo tiene que ver con las emociones básicas, con la rabia, con el miedo, con la alegría, con la obsesión, con la tristeza, y todos los problemas que tengamos para manejar esas emociones pues van a acabar provocando en los meridianos que están relacionados con ellas, y al mismo tiempo pues también nos provocarán pues enfermedades físicas en los órganos que están relacionados con ese meridiano. Luego, por otro lado, ese camino de ir de la parte a la totalidad, que es cada vez entrar a un toroide más inclusivo, ¿no? Podemos decir que es como un círculo dentro de otro más grande, 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 aunque este movimiento en el fondo es en espiral, ¿eh? Vamos dando vueltas una y otra vez sobre el mismo eje, pero cada vez con mayor amplitud, porque a medida de que vamos repitiendo las cosas tenemos más experiencia sobre ellas, y aunque a veces parezca, ay, es que estoy igual que hace 10 años, ¿no? Otra vez igual, nunca en el fondo actuamos igual. Siempre a veces hay pequeños matices que no os cuesta ver, pero como dice el dicho ese, nunca se baña la misma persona en el mismo río.
Es más, yo sé gente que no se lava nunca. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos dando vueltas sobre lo mismo, pero cada vez con mayor experiencia, con mayor aprendizaje, y eso hace que cada vez tengamos más herramientas para poder afrontar esa situación de una manera más consciente, de una manera más coherente, de una manera más sostenible. Pues esas fases, esas diferentes fases de desarrollo para volver hacia ser uno con la totalidad, a medida que vamos avanzando por esas fases, van cambiando nuestra visión del mundo, van cambiando nuestros valores, van cambiando nuestras necesidades básicas. Hay diferentes psicólogos, hay diferentes métodos de explicar estas líneas de desarrollo del ser. Está la escala de valores de Abraham Maslow, está también la dinámica espiral de Clark Graves, que habla también de cómo cambian las visiones del mundo. Y bueno, durante esas fases, nuestra conciencia se va enfocando en diferentes cosas externas para aliviar ese miedo a la muerte que es en el fondo, ¿no?, que está provocado por la dualidad del yo. O sea, lo que hacemos es, cuando se desarrolla la autoconciencia, pues a la que yo desarrollo conciencia de mí mismo y desarrollo conciencia de lo que fuera, se crea una separación entre yo y lo otro. Y hay una frase que dice, allí donde se crea el otro existe el miedo, porque ya hay algo que está fuera de mí que yo no controlo, y a saber cómo me relaciono con ello, ¿no? Pues con que en el fondo, en nuestro inconsciente, queda un recuerdo de que una vez fuimos uno con la totalidad, durante nuestra evolución tratamos de aferrarnos a cosas externas, de conseguir cosas externas para seguir sintiendo de que podemos tenerlo todo, ¿no? O sea, es como que hay la creencia de que yo lo fui todo, pues desde el nivel egoico la creencia que esto lo modificamos con yo lo puedo poseer todo. Y eso hace que a medida que evolucionamos nos vayamos aferrando a diferentes cosas. Pues primero, los niveles más básicos del desarrollo, pues lo que se busca es la supervivencia. Luego, en otros niveles de desarrollo se busca más la pertenencia, ¿no? Pertenecer a algo, seríamos más, también podríamos hablar de la sexualidad, el sentirme acogido en un nido. Luego lo que se busca es el poder, ¿no? Luego ya se busca la autosuficiencia, se busca la autorrealización. Y luego en un nivel más elevado lo que buscamos es la autotrascendencia. O sea, es como que primero tenemos que tener lo básico para sobrevivir, ¿no? Alimentarme, protegerme y tal. Luego buscamos pues también sentir que pertenecemos a algo. Luego aprendemos a darnos autoestima. Una vez que hemos aprendido a darnos autoestima, a no buscar tanto de fuera, aprendemos a autorrealizarnos, porque también es normal, ¿no? Si muchas veces tenemos muchos problemas de autoestima, ¿cómo nos vamos a autorrealizar, ¿no? Si estamos llenos de limitaciones y de bloqueos contra nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder sentirnos totalmente realizados en la vida, ¿no? ¿Cómo vamos a poder expresar nuestro potencial completamente si estamos llenos de autosabotajes internos? Y luego, cuando ya se ha desrealizado el yo, empieza el camino de vuelta a casa, ¿no? Que es el autotrascenderse. El problema está en que muchos aún no hemos desarrollado la autoestima y ya nos queremos autotrascender, ¿no? Mucha gente que, no, claro, se lee un libro de Krishnamurti y ya dice, vale, no hay que hacer nada, ya. Y bueno, para llegar ahí primero, o sea, el camino, el ego en el fondo no es tan malo como nos han vendido, es una herramienta que hay que llegar a trascender, pero tiene sentido en la evolución, en el plano de la forma. Como he dicho antes, tenemos que ir de una totalidad a una parte y luego cuando ya la parte, esa experiencia en el mundo de la forma se ha integrado, podemos olvidarnos de ella y trascenderla, pero hay que hacer ese paso, es necesario. Pues bueno, durante ese cambio, cada vez que pasamos de una fase a otra fase más inclusiva, a un nivel de desarrollo más evolucionado, pues experimentamos una pequeña muerte, ¿no? Porque dejamos de ser lo que creíamos que éramos, pero aún no nos acabamos de creer lo nuevo que somos, ¿no? Eso pasa muchas veces en gente que empieza un proceso, por ejemplo, con la terapia Gestalt. Claro, porque la terapia Gestalt te hace darte cuenta mucho de tus autosabotajes, todo esto te enseña a aprender a gestionarte tus emociones y claro, llega un momento que dejas de creerte tanto el personaje limitado con el que te identificabas antes,
Pero el nuevo personaje más desarrollado, más evolucionado, aún no estás muy familiarizado con él y el paciente muchas veces al principio entra en crisis. Porque claro, ya no soy eso, pero aún no sé lo que soy. Claro, y ese miedo a no ser resuena con el miedo a la muerte. Pues cada vez que pasamos de una fase a otra, pasamos por ese miedo a la muerte. Muchas veces, ¿no? Esas crisis o emergencias espirituales de las que habla mucho Stanislav Grof, por ejemplo. Y a mí esto me gusta juntarlo con lo que hablaba ¿cómo se llamaba? Ahora no me sale el nombre, la doctora esta Elizabeth Kubler-Ross, que ella acompañaba a la gente antes de morir. Claro, con que todo es un fractal, aunque todo se repite a diferentes escalas, así esos mismos pasos que experimenta uno antes de morir, los experimentamos cada vez que una parte de nosotros muere, ¿no? O que cada vez que tiene que morir mi relación con algo externo, que me tengo que desprender de ello, a lo mejor para ir a otro nivel, ¿eh? Esas 5 fases solían estar. Primero es la fase de negación. La persona dice, no quiere afrontar lo que le está pasando, ¿eh? Entonces, en el fondo sería como huir del problema. Luego la otra fase es de ira o resistencia, ¿no? Hostia, esto sería como la huida, ¿no? Porque negarlo es como un poco huir del problema, no decir, si no tengo ningún problema. La ira resistencia sería pues ya cuando te estás peleando, ¿no? ¿Y por qué es injusto? ¿Por qué me tiene que pasar esto? No sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pues te da un hombre pues que le den un diagnóstico de cáncer, pues a lo mejor pues primero pues a lo mejor puede hacer y luego ya caer como cabreado en el plan con el médico, con no sé qué sea, o La siguiente fase se llama de negociación. Y es como aquí, es como si volviera a entrar otra vez la mente y la persona de tratar de a ver si puede interpretar eso de alguna manera para no tener lo que acabar de vivir, ¿sabes? Como podría ser aquí un poco lo que habla a veces las falsas soluciones de las que habla Hammer, que a veces la persona mentalmente se crea un sustituto del conflicto que tiene para no tener que solucionar el problema. Y luego la siguiente fase es ya la de dolor. Aquí es cuando la persona ya se rinde al dolor y se deja caer ahí en su más profundo dolor, en su sufrimiento y todo eso, ¿no? Cuando se deja sentir en su parte vulnerable y todo esto. Y una vez que ha pasado eso, muchas veces ya sale la aceptación, que no es otra cosa que el amor. ¿Cómo es que hay que pasar por estas fases? Pues igual, ¿no? Pensad a alguien, por ejemplo, que tiene un problema porque está aún en ese nivel de necesita pertenecer a algo y quiere tener una relación de pareja y no la puede tener, pues bueno, y eso le genera un conflicto en su vida. Lo puede vivir como de la fase de negación, dice, no, si estoy muy bien solo, ¿no? Tratándose de engañar a sí mismo. Lo puede vivir con la ira, con la resistencia. Lo puede vivir también en la fase de negociación así como... yo veo un poco la negación, pero como más intelectualizada y más ahí como, ¿no? Leyendo libros de autoayuda y tratándose ahí de hacerse ahí una película más grande, y al final sabe lo que hay detrás de todo eso, y cuando se ha dejado verdaderamente sentir en el dolor y todo eso, al final puede llegar aquí, ¿no? La gente me dice a veces, a ver, pero ¿cómo puede ser que si yo acepto el dolor, cómo puede ser que cuando aceptas algo que se transforme, ¿no? Me decía uno, por ejemplo, hablando también, si una persona que se siente culpable por hacer algo ahí delictivo, ¿cómo puede ser que cuando se lo perdone, entonces aún lo hará más? Digo, no, porque cada vez que tú amas algo, como hemos visto antes en el toroide, cada vez que tú algo lo llevas a la forma, si lo amas, lo devuelves, lo vuelves a implosionar. ¿Y dónde lo llevas? Al vacío, al campo cuántico, que es el campo totipotencial, es el campo donde están todas las posibilidades. Entonces, cada vez que algo ha sido integrado y experimentado, desde ahí conectamos con ese campo cuántico que conecta todos los campos, todas las dimensiones de la realidad,
y podemos acceder a una escala de la realidad más abarcante, más trascendente. O sea que podemos dar un peldaño más arriba en el nivel de conciencia de nuestro ser. Y también este punto cero es el que nos conecta con el campo mórfico, que sería como el alma colectiva que compartimos todos los seres de la misma especie, donde hay el patrón de conciencia de otras personas que ya han vivido mi misma situación y han podido aprender a superarla y trascenderla. Entonces, cuando accedemos en el campo mórfico, podemos acceder a ese patrón de conciencia de otros seres que han aprendido a vivir la situación de una manera más coherente, más armónica y tal, y podemos desarrollar también nosotros ese patrón. Para acceder a ese punto cero, ¿qué hay que hacer? Amarlo. Amar cada forma, amar lo que somos. Pero el amor, como sabéis, sale cuando no hay miedo, cuando no hay estrés, cuando no hay dualidad, cuando no hay separación. Por eso con el tapping, cuando hacemos el tratamiento, lo que hacemos es provocar una respuesta de relajación en el organismo. Estamos provocando un estado alfa. El estado alfa es cuando entra el cerebro también en meditación, cuando entra en parasimpaticotonía, que es cuando el cuerpo se autorregula, se regenera y se puede volver a equilibrar. Pensad que cuando estamos en estado alfa, la capacidad de procesar información se multiplica por 10. Cuando estamos en estrés, cuando estamos en estado beta, el sistema se cierra a recibir información. Por eso con la gente que se estresa para un examen, por mucho que estudia, parece que no. ¿Por qué? Porque el sistema se bloquea, se pone en respuesta de estrés, y en respuesta de estrés lo que se pone en marcha es el cerebro reptil, que son los automatismos, es el instinto de supervivencia. Pero claro, el automatismo no quiere información nueva. Y eso en el fondo tiene un sentido biológico, porque esos automatismos han permitido que desde el origen de las especies los seres humanos sobrevivieran. Entonces, cuando salía un peligro en la antigüedad no podíamos parar a procesarlo y racionalizarlo, teníamos que salir por patas corriendo, ¿no? Si salía un Tyrannosaurus Rex no podías pararte a hablar con él, a convencerle de que se haga vegetariano o vegano, se te comía antes, ¿no? O sea que tiene un sentido biológico, pero esa propiedad que ha sido una ventaja para que la especie sobreviviera, pues en un grado de conciencia más evolucionado se convierte en un inconveniente, porque hace que ante una situación de estrés no puedas aprender. Aunque en el fondo no, el inconveniente no sería que ante el estrés se ponga el automatismo, sino sería el que tu forma de ver la situación te hace entrar en estrés y te impide aprender. Porque el estrés, como todo, el estrés no es malo. Es malo cuando el estrés está en una situación que no es necesario. La respuesta de estrés, de lucha-huida, es un mecanismo de supervivencia y biológico y que tiene su sentido biológico. Pero claro, aunque los seres humanos, como dice Punset, claro, ¿qué es lo que nos diferencia de los animales? Pues que los animales, una cebra, si ve a un león, se estresa. Cuando se va el león, se tranquiliza. Nosotros estamos todo el día pensando en el león, vamos todo el día de un lado para otro, ¿no? Y al final, pues claro, esa respuesta de estrés tanto rato sostenida, pues genera un desequilibrio en el sistema, porque el sistema tiene que estar oscilando entre la explosión y la implosión, como hace el toroide, que sería el estrés y la relajación. Explosionar tiene que ver con el polo positivo. Pensar cuando yo me pongo en estrés, mi organismo produce más iones de hidrógeno, que tienen carga positiva, que son los que hacen que el pH se acidifique, y cuando yo me relajo, hace más iones de oxidrilio que tienen carga negativa, que son los que tienen que ver con la relajación. O sea que todo está relacionado, el toroide lo podemos ver en todo. Entonces, el tapping, una forma de usarlo para nuestra evolución personal, pues es eso, es ver en cada fase, en cada nivel de desarrollo en el que estamos, en cada momento, y poder liberar esas emociones, porque muchas veces, si yo tengo un problema con la ira, me va a impedir que haga pase por los 5 pasos. Si aquí estoy encallado, si yo no me manejo bien ante la ira, pues puede hacer que mi paso de un nivel evolutivo a otro no lo pueda pasar, porque la ira que me produce el hecho de tenerme que desprender de eso externo, de esa necesidad que antes tenía, que ahora tengo que dejarla por algo que verdaderamente me pueda nutrir más, ¿no? Pero a veces el alma sabe que ya no necesita eso, pero el yo
con las ideas y las necesidades que nos ha creado el sistema en el que vivimos, no lo acabamos de ver claro, ¿no? Y seguimos aferrados a eso. Y eso nos genera rabia. Pues para poder desprendernos de eso, primero hemos de pasar por todas esas fases. Cuando no nos hemos pasado por esas fases, pues se queda el proceso evolutivo bloqueado. Y con que se queda bloqueado, pues ¿qué pasa en la vida? Que se nos va repitiendo esa situación una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Pero por qué? Porque la vida es así de generosa. Nos quiere tanto, mira si es generosa y nos quiere tanto, que nos da todas las oportunidades que queramos para volver a pasarlo y volver a probar, ¿no? Y sí. En el colegio me parece que ahora, bueno, es que pero creo que ahora más repetir 1 o 2 años ya te echan, ¿no? O algo así, no sé, que no te dejan repetir más de una vez, ¿no? Pues la vida, mira, es más generosa. Bueno, pues hasta aquí puedo leer, como decía Mayra Gómez Kem. O sea, esto es un poquito sobre lo que hablo en el libro. En los cursos que doy de tapping, pues enseño a aplicar la técnica, a trabajarla para el cambio de creencias, también para usarla como un método de meditación, porque como hemos visto provoca un estado alfa. Si podemos usar esta técnica antes de meditar, ¿no? Ya hace que entremos en meditación desde un estado más óptimo que si lo hacemos, vamos ahí ajetreados y venga, ahora me siento a meditar, ¿no? Y está la mente que no para, que no para, que no para. Y en el fondo cuando la mente está que no para, que no para, que no para, y está rayada en algo continuamente, en el fondo está haciendo lo mismo que hace la vida. La vida te repite lo que necesitas integrar, pues la mente se enfoca en los asuntos donde hay cosas donde aún no eres una persona íntegra, donde aún no te quieres y te aceptas completa y profundamente con eso que estás viviendo, con eso que eres. O sea que en el fondo el pepito grillo que tenemos dentro es nuestro más grande aliado. Y bueno, son 2 niveles, se hace el sábado y el domingo que viene. El primer nivel es más básico para trabajar en uno mismo y tal, y el segundo nivel se enseña también a trabajar en otras personas, a trabajar el cambio de creencias y trabajar la meditación. Y a mí también me gusta meter una parte con chakras y todo eso. Yo el tapping, bueno, creo como tiene que hacer cada terapeuta, con todo el bagaje de todas las otras cosas que he hecho yo, como la sintergética, la terapia de polaridad, pues me han hecho que vaya completando cosas en el tapping que con mi experiencia he ido viendo que me permiten trabajar de una manera más profunda y tal. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Lo sabéis todo? Lo explica muy bien. Gracias. Una pregunta. Dime. ¿Cuál es la relación que puedes encontrar entre el subconsciente y el alma? Bueno, entonces, es que el subconsciente sería todo lo que no es consciente. Para mí el alma en el fondo es todo. Para mí el alma es el campo. O sea, para mí el alma es esto. O sea, que sería esta parte del teoría donde está todo. O sea, porque el punto cero es todo, es donde el vacío y la forma se encuentran. El polo positivo y el polo negativo se unen uno al otro. El inconsciente, el subconsciente, pues podría ser la parte mental de la que yo no soy consciente, estaría dentro de aquí. Para mí esto es el plano de la forma y esto es el plano de la conciencia. Esto sería la materia, ahí la mente y esto sería la materia. Y aquí está todo, en el centro está todo. Porque el hijo, que es el centro, es el corazón, es la unión del padre y de la madre. Y sabemos que, aunque también podemos decir que hay una parte subconsciente en el cuerpo, porque sabemos que el subconsciente se queda al final reflejado en el cuerpo, ¿no? Todas esas emociones y todo eso que nos expresamos están en la memoria del cuerpo, ¿no? Porque en el fondo es que es eso, es que para mí al final, es como, aunque sé que a veces yo mismo me contradigo, porque a veces también caigo en la dualidad, porque en el fondo no hay dualidad, porque para mí en el fondo el vacío y la forma son lo mismo. Eso es lo que hace que el universo sea fractal. Que sería que la mente y la materia son lo mismo, solo que en diferentes planos de la realidad, pero son lo mismo. ¿Y por qué eso hace un fractal? ¿Habéis parado a pensar, os habéis puesto alguna vez entre 2 espejos? ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿En una habitación que haya un espejo enfrente de otro? ¿Meteros? ¿Lo habéis hecho? Por delante y por detrás. Sí, pero que teniendo uno delante y otro detrás. Sí, pero miralmente. No, ¿lateralmente o frontalmente? Frontalmente, uno delante de otro. ¿Lo habéis hecho alguna vez? Sí. ¿No habéis visto que se crea un fractal?
¿Es que sí? Vale. Entonces, es que yo hago, no sé si habéis visto en el vídeo de antes que yo decía que la flor de la vida tiene que ver con las almas entrelazadas. No lo hemos escuchado. Vale. Pues, ¿habéis visto el símbolo, conocéis el símbolo de la flor de la vida todos? No. Es un símbolo, o sea, esto sería la semilla, que son 3 aquí, 3 aquí y 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí y 3 aquí, ¿no? Que son 3 arriba, 3 abajo y el centro, ¿no? Que sería la tríada espiritual, la tríada de la personalidad y el cuarto centro, que es el corazón, ¿no? Que es el que integra el padre y la madre, ¿no? Pero esto, la flor de la vida, al final creo que son 19, ¿no? Son como círculos. Cada círculo en el fondo es esto, es el toroide, es el potencial, el cero, es el espacio, el campo. Cada campo entra dentro de otros campos, vale. Pues la flor de la vida es un círculo, pero tiene que ver también con el hexágono. Que en el fondo del hexágono son estos 3 de arriba y estos 3 de abajo, que es esto de aquí, ¿no? La estrella de los triángulos invertidos, si la cogemos, bueno, yo la he hecho un poco cutre, ¿no? Pues si hacemos así, sale el hexágono, Es un hexágono, que el hexágono es el polígono regular que más se acerca al círculo. Es el polígono regular que más se acerca al círculo, o sea, que sería como el polígono regular que más se acerca al cero, al vacío. Y que es un hexágono que tiene 6 caras. ¿Es que sí que tiene 6 caras? Vale. Pues el otro patrón que para mí refleja la realidad toroidea es la pentaflor, que no sé si lo conocéis. Es como, pues es que claro, si pudiéramos ahí, bueno, es esto de aquí. Es como una rosa. Y está creado eso, en el fondo es una doble espiral. Bueno, son 5 espirales que van en sentido horario y 5 antihorario. Las que van en sentido horario van del vacío a la forma, y las que van en sentido antihorario van de la forma al vacío, ¿no? Esto sería implosión y explosión, vale. Pues esto, si lo ves así, te hace la pentaflor. Y con que se llama pentaflor es porque en el fondo es un pentágono, tiene 5 lados. Entonces, si esto es el hexágono, que son 6 lados, y el pentágono son 5, 6 y 5, ¿qué nos da? 11. Vale. ¿Habéis oído del número 11, lo del patrón 11, que se va repitiendo? Vale. Pues el número 11, ¿qué es? El número 11 es un número aparentemente dual, porque está hecho por 2 números, pero cada número es el reflejo del otro. Y esto es la realidad. La realidad aparentemente es una dualidad, pero en el fondo el vacío, lo que hay dentro del toroide, está reflejado en la forma. Y la forma se refleja en el vacío. ¿Qué es esto? El movimiento de implosión es el reflejo de la forma en el vacío, y el movimiento de explosión es el reflejo del vacío en la forma. Y eso hace un bucle que se retroalimenta y crea la fractalidad, como cuando estamos entre 2 espejos confrontados. ¿Por qué? Porque este espejo le envía su imagen a este. Bueno, pongamos que aquí hay algo en medio, ¿no? Pues este envía la imagen de esto más la imagen de este espejo a este. Pero entonces este refleja el reflejo de este a este. Y entonces este refleja el reflejo que le enviaba antes más el nuevo. Y así sale la serie Fibonacci, que es 1, 1, 2, 3, 5, 8. Y esto es la fractalidad. O sea que en el fondo la realidad se reproduce como un fractal, porque la conciencia se refleja en la materia y la materia en la conciencia. Por eso digo pero que en el fondo esa dualidad es aparente, en el fondo por eso digo que todo es lo mismo, aunque a veces para describirlo pues decimos que algo es primero y lo otro es segundo, pero seguramente a la hora de la verdad, no existe el espacio-tiempo. Simplemente que nuestra conciencia, al moverse por el espacio, pues da la apariencia del tiempo. ¿Alguna? ¿Ha quedado? ¿Lo habéis entendido más o menos un poquito? Sí. ¿Sí? Vale, es un poco loco. Adelante.
Bueno, pues dime algún asunto específico, concreto, sobre el que quieras trabajar. No sé. Puede ser un dolor físico, puede ser una emoción, algún asunto que tengas ahora ahí, que estés en tensión. Un dolor físico. ¿En qué zonas? ¿En el lado derecho más que en el izquierdo? No, En todas las lumbares. sí, más bien está centrado, no lleva a los extremos. Vale, vale. ¿Y del 0 al 10 con qué intensidad? Hombre, ahora mismo, no sé, 6. Un 6. De acuerdo. Vale. Vamos a hacer esto, ¿eh? ¿Cómo es el dolor? ¿Es punzante? ¿Es como un pinchazo? ¿Es como que te aprieta? Sí, un poco que aprieta y caluroso. Vale. Pues ahora repite conmigo, aunque tengo este dolor. Aunque tengo este dolor, Punzante punzante y caluroso y caluroso en las lumbares, en las lumbares, me quiero me quiero y me acepto y me acepto completa completa y profundamente. y profundamente. Procura poner la conciencia y del 0 al 10, ¿con qué intensidad no notas el dolor? Del 0 a 10, 10 sería lo máximo, 0 sería que no hay intensidad. 7. Un 7, vale. Pues vuelve a repetir conmigo. Aunque siento este dolor Aunque siento este dolor punzante punzante en las lumbares, en las lumbares, me quiero me quiero y me acepto y me acepto completa completa y y profundamente. profundamente. Aunque siento este dolor que me aprieta Aunque siento este dolor que me aprieta en las lumbares, en las lumbares, me quiero me quiero y me acepto y me acepto completa y profundamente. completa y profundamente. Este dolor que me aprieta en las lumbares, 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 este dolor que me aprieta en las lumbares. este dolor que me aprieta en las lumbares, Ves repitiendo tanto lo mismo en cada este punto que te dolor toque. que me aprieta en las lumbares, este dolor 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 que me aprieta en las lumbares. Vale, ahora cierra los ojos, abre los ojos, mira abajo a la derecha, abajo a la izquierda, un círculo hacia un lado, un círculo hacia el otro. Tararea una canción así con la boca cerrada. Tararea una canción. Cuenta hasta 5 rápido. Cuenta hasta 5 rápido. ¿Me he contado? No, pero bueno, Ah, verbalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Tararea una canción. Vale. Este dolor que me aprieta en las lumbares. Este dolor que me aprieta en las lumbares, 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 este dolor que me aprieta en las lumbares. Y me quiero Me quiero y me acepto y me acepto completa completa y profundamente. y profundamente. Haz una inspiración profunda. ¿Cómo está la sensación? Más relajada. Si antes estaba un 7, ahora ¿qué número estaría? 2. Ok. ¿Hacemos una más? ¿Ah? A ver si lo dejamos a 0. ¿Se puede ir de aquí a bailar salsa? Venga, vamos a hacer ahí. Aunque todavía me queda un poco Aunque todavía me queda un poco de este dolor de este dolor en las lumbares, en las lumbares, me quiero y me acepto completa y profundamente. me quiero y me acepto completa y profundamente. Aunque todavía me queda un poco de dolor
aunque me queda todavía un poco de dolor. En las lumbares. En las lumbares. Me quiero. Me quiero. Y me acepto. Y me acepto. Completa y profundamente. Completa y profundamente. Aunque todavía me queda un poco de dolor. Aunque todavía me queda un poco de dolor. En las lumbares. En las lumbares. Me quiero. Me quiero. Y me acepto. Me acepto. Completa y profundamente. Completa y profundamente. Este poco de dolor en las lumbares. Este poco dolor de 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 las lumbares. Cierra los ojos, ábrelos, bajo a la derecha, bajo a la izquierda, un círculo hacia un lado, hacia el otro. Tararea una canción. Cuenta hasta 5. 1, 2, 3, 4. Tararea. Vale. Este poco de dolor que me aprieta en las lumbares. Este poco dolor que me aprieta en las lumbares. Este poco dolor que me aprieta en las lumbares. Este poco dolor que me aprieta en las lumbares. Este poco dolor que me aprieta en las lumbares. Este poco dolor que me aprieta en las lumbares. Este poco dolor que me aprieta en las lumbares. Este poco dolor que me aprieta en las lumbares. Este poco dolor que me aprieta en las lumbares. Este poco dolor que me aprieta en las lumbares. Este poco dolor que me aprieta en las lumbares. Este poco dolor que me aprieta en las lumbares. Este poco dolor que me aprieta en las lumbares. Este poco dolor que me aprieta en las lumbares. Me quiero. Me quiero. Y me acepto. Y me acepto. Completa. Completa. Y profundamente. Y profundamente. Haz una inspiración profunda. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Sí, bien. Ok. Bueno, un aplauso, ¿no? A María. Para ti. El curso es la semana que viene, son el día 10 y el 11 de diciembre. ¿No? Son 8 horas el sábado y 8 horas el domingo. El primer nivel es el sábado y el segundo nivel es el domingo. Cada curso tiene un manual de prácticas también y bueno, aparte pues si alguien por eso no quiere hacer el curso que sea, también tiene el libro, que el libro no solo habla sobre FT, habla pues un poco pues sobre todo esto que os he hablado yo, de la importancia de las emociones, del proceso evolutivo que tenemos los seres humanos, de las diferentes etapas de la evolución. También hablo pues sobre el origen de las enfermedades, sobre cómo eso afecta pues tanto a nivel de las adicciones, a nivel de la sexualidad, a nivel de las relaciones de pareja, en el hecho de las situaciones que se nos van repitiendo y todo eso, y el trabajo que hay que hacer para poder integrar y aceptar todo eso, para poder cambiar el exterior, pero desde nosotros mismos, porque como hemos visto en el toroide, lo de fuera es un reflejo de lo de dentro, por lo cual no luchemos tanto con lo de fuera y enfocámonos hacia adentro, que es el camino de vuelta hacia la totalidad que somos, porque en ese vacío está el todo, en ese vacío está todo nuestro potencial para ser totalmente libres y para no necesitar nada de fuera, porque todo está aquí dentro. Y bueno, pues muchas gracias.